Hola, buenos días. Espera, te presento. Bueno, pues nada, buenos días y en primer lugar quería dar las gracias a Juan Luis por haber venido hasta Burgos. Acaba de llegar en una mañana tan desagradable para viajar. Bueno, pues ya está aquí con nosotros Juan Luis, que nos va a hablar, como bien nos ha anunciado ya Pedro, nos va a hablar sobre tecnología y accesibilidad. Y qué mejor que él, ya que Juan Luis es el director general de la Fundación CENTAC, que es el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. Nació en Vizcaya, viviendo en Madrid y Barcelona y durante más de 20 años en diversos países de Iberoamérica. Su trabajo fue paralelo al desarrollo y despegue informático en España de la mano de empresas como Atallo Ingenieros, Bull o APD, ocupando la máxima responsabilidad en alguna de ellas. Fue socio consultor en el grupo Inmark, participando de su fuerte expansión en México, Perú y otros países de la zona. Además, fue delegado de cámaras regionales comerciales españolas en el extranjero y socio fundador de Licita, empresa especializada en desarrollo de planes y proyectos estratégicos TIC en el sector público, siendo experto en licitaciones públicas y en definición de proyectos constituidos por organismos públicos y el sector privado. Bueno, yo creo que con esta breve presentación le dejamos ya su rato de conferencia. Muchísimas gracias a todos, gracias a Caja Círculo por invitarnos a estas jornadas, gracias a los presentes, a los compañeros de edición y de Signado también, Estenotipia, por estar ayudándonos en la emisión de todo esto. Y en definitiva, pues como comentaban, yo vengo a hablar de tecnología de accesibilidad, que es de lo que se iba hablando durante ya 2 días y demás, ¿no? Antes habéis estado tocando justo al finalizar la ponencia de Cristina, que ha sido muy interesante, pues una parte del ámbito también de legislativo, la parte de contratos, de licitaciones, a raíz de una serie de preguntas, una pregunta interesante. Y efectivamente yo estoy con Cristina, ¿no? Yo creo que sería un sueño que pudiera ser que pudiera existir la posibilidad del pasa no pasa. Pero aquí en la legislación a veces hay goles que van entrando y que nos van metiendo, ¿no? Uno de ellos es, el primer apartado es que esta ley se refiere a las prescripciones técnicas, ¿no? Podría haberse referido a las prescripciones administrativas. Como todos sabéis, en el apartado de las licitaciones, en la contratación pública, hay 2 apartados importantes. Primero es el pasa o no pasa y luego la consideración de la oferta, ¿no? En el pasa o no pasa, que son las que corresponden al pliego administrativo, pues no se refiere a estos aspectos de accesibilidad, cuando sí se refieren en ese apartado los aspectos de seguridad, de calidad, de ISOs, de cumplimiento de clasificaciones, etcétera, etcétera, que es donde corresponden estar. Pues hubiera estado bien que en ese apartado, el de pliego administrativo, es decir, sin llegar a considerar la oferta, se planteara si cumple con alguna clasificación, con alguna certificación, con alguna actuación de accesibilidad. Y es que todavía, y a lo mejor adelantándome algunas cosas que luego pueda decir, pero creo que son interesantes, puesto que han surgido en el debate, la accesibilidad todavía no está considerada en ese ámbito transversal como lo está la seguridad, como lo está la calidad, como lo está el reciclaje, ¿no? Hoy a nadie sabemos que hay una legislación que obliga, hay unas normas, hay unos reglamentos, pero a nadie se le ocurre tirar un bidón de aceite usado en cualquier espacio porque te cae una multa importante, ¿no? Y lo mismo con el tema de seguridad, ¿no? Si alguna muñeca, el ojo se suelte y eso se lo pueda tragar un niño o una niña y que se ahogue, pues no está contemplado, por muy barato, muy caro, me da igual, o sea, eso no se puede hacer. Bueno, pues igual que ocurre con estos pilares que están absolutamente asumidos por la sociedad, que son, como decía, pues seguridad, que son calidad y que son reciclaje, medio ambiente, no está así considerada la accesibilidad, ¿no? Entonces, en la accesibilidad pasa a otro renglón donde de forma concreta pues intentan plantear conceptos de un poco hágalo lo mejor posible, ¿no? Pero pues queda todavía bastante en manos de quien hace la oferta. En ese aspecto nosotros tenemos una propuesta legislativa desde la Fundación de CENTAC, que puesto que no hay una modificación en el apartado de ley de contratos que sea decisiva hasta que no se reglamente y no se detalle esta legislación, pues en la que lo que estamos proponiendo es algo que las administraciones públicas no deberían tener ninguna excusa,
porque no viene afectada por la legislación y no supone ningún coste para ella, ¿no? Con lo cual es una cuestión de intenciones y como decíamos antes, o como decía antes Cristina, pues entiendo que efectivamente yo sí estoy de acuerdo en que financiar con conocimiento ámbitos no accesibles es financiar ámbitos discriminatorios, ¿no? Entonces, en ese espacio, y considerando lo que estaba comentando antes, perfectamente en cualquier pliego técnico de cualquier producto, de cualquier servicio, se podría poner un apartado dentro de los criterios técnicos que puntúan para la consecución de la oferta, pues un apartado que dijera 5 puntos o 10 puntos o 15 puntos para simplemente otras mejoras de accesibilidad. Como muchas veces se ha puesto otras mejoras, sin especificar absolutamente nada más. Como saben ustedes, hay criterios técnicos objetivos mediante fórmulas, como puede ser la oferta económica, que habitualmente dicen pues la oferta más barata, de la media, ponderada, del otro, del tal, del cual, de los que participan, en fin, la fórmula que corresponda. Pero también hay criterios objetivos que no son formulables. Entonces, dentro de ese ámbito, que es perfectamente legal y que la ley concursal de 30/2007, creo que es, lo permite, pues yo creo que sería perfectamente posible el que luego la mesa de contratación valorara qué mejoras de accesibilidad cada oferta trae. Esto no implica ningún cambio en el apartado económico de la oferta que pueda estar haciendo o solicitando un ayuntamiento o una entidad más grande, la comunidad o la Administración General del Estado. Y, por otro lado, generaría una cultura, no solamente generaría unas mejoras de accesibilidad evidentes, las que fueran, las que impusiera el que ganó la licitación, sino que además a todos los que presenten ofertas, por lo menos se les obligaría a pensar lo de otras mejoras de accesibilidad. Y eso es también una parte importante de todo esto, la formación dentro del ámbito empresarial, de que en sus ofertas se planteen que las cosas pueden ser más o menos accesibles, ¿no? Y esto de que sean más o menos accesibles o que sean accesibles para todos es parte de la dificultad de detallar cuál es la accesibilidad final, porque siempre puede ocurrir que hayan personas que digan que no es accesible del todo para ellas, ¿no? Entonces hay que definir ciertos ámbitos básicos, hay que definir ciertos espacios mínimos donde habría que obligar a llegar, ¿no? Y yo entiendo que ese trabajo todavía está por hacer. Y bueno, y dicho un poco todo esto, que además es muy interesante, todo lo que se ha comentado antes al respecto, pues y yo creo que puede hilar mucho con lo que voy a comentar ahora, ¿no? Primero, bueno, quiero presentar un poquito lo que es la Fundación. Nosotros somos CENTAC. CENTAC es el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad y esto surge un poquito por 3 reflexiones, ¿no? La primera reflexión es que la accesibilidad en realidad es una barrera, es una consecuencia de un obstáculo, de menos relación, de menos posibilidad de comunicación, de menos posibilidad de información, es una barrera. La segunda reflexión es que las tecnologías son una herramienta muy buena para mejorar la accesibilidad, puesto que mejoras la comunicación, quitas barreras. Pero la tercera reflexión no es tan bondadosa como la segunda, y es que el desarrollo de la tecnología es tan rápido, es tan complejo a veces, y en ocasiones es además obligado, ya no es una opción como era antes. Antes podía uno comprar o no una Game Boy o un tal, ahora resulta que el DNI electrónico lo tenemos todos sí o sí, que la banca funciona como funciona, los cajeros, los call centers, que la administración electrónica está empujando fuerte, que como decía antes Cristina, el tsunami de las ciudades digitales nos amenaza por todos lados sin tener en cuenta a las personas. Y entonces esto lo que implica es que como esto no esté vigilado y no sea accesible desde su inicio, se cometerán errores parecidos a los que ocurrieron con los ámbitos arquitectónicos, ¿no? Nos encontraremos con espacios que luego serán muy caros de modificar y serán muy caros de hacer accesibles y además serán absolutamente discriminatorios, ¿no? Entonces, en este ámbito, la Fundación CENTAC lo que se creó con la idea de impulsar las tecnologías accesibles y la accesibilidad a la tecnología, ¿no? El Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. Esto es un poco el motivo, el leitmotiv de la Fundación. Y para que esto funcionara, se planteaba que había que contar con 3 partes importantes, ¿no? Una parte importante
pues lógicamente es la Administración. Y dentro del ámbito de la Administración, el Ministerio de Sanidad. Entonces, dentro de la Fundación se encuentra el Ministerio de Sanidad a través del Real Patronato sobre la Discapacidad. También se encuentra el CEAPAT, que antes estaba presente, y también se encuentra el CRE, Discapacidad y Dependencia. Y hay otro ministerio, el de Industria, a través de INTECO, que también está presente en lo que es el Centro Nacional de Tecnologías. Además de esta pata, podemos decir, de la parte de la Administración Pública, en un ámbito u otro, había que contar con las personas, con los usuarios. Y entonces está representada por el CERMI, que está presente en la Fundación, así como también por la Fundación 11, que además de representar a las personas, como sabéis, pues son muchas cosas, ¿no? Son empresas, son corporativos, son todo. Y por otro lado, era importante contar con la empresa privada, ¿no? La empresa privada es un motor fundamental de cualquier ámbito en el sistema que hemos decidido para vivir. Y dentro de la empresa privada, pues la idea era que las entidades que tuvieran un perfil, ¿no? El perfil fueran líderes en sus ámbitos, tuvieran mucha conexión con las personas, tuvieran mucha relación también con la tecnología y tuvieran un deseo de estar en un ámbito de mejora, de impulsar las tecnologías accesibles. Y así están la Telefónica, está Fundación Vodafone, está el Corte Inglés y está también Acciona. Entonces, bueno, pues la Fundación CENTAC yo creo que queda presentada y nuestra idea, nuestra obsesión es trabajar por impulsar la accesibilidad en la tecnología. Y dicho esto, a mí me gustaría entrar un poco en ámbitos que no son los que ha tocado antes Cristina, de legislación, pero quería referirme muy brevemente a algo que he estado a punto de titular un poco la ponencia así, pero al final no lo he hecho por quizás cuestiones de que podrían no entenderse bien el título, ¿no? Pero yo creo que esto es un poco, el impulso de todo esto debe ser con zanahoria y con palo, es decir, como en todas las cosas, ¿no? Con mano izquierda y con mano derecha. ¿Y cuál es el palo y cuál es la zanahoria? Pues a mí me preguntan en muchos sitios, dicen, bueno, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Eso se va avanzando? Hombre, avanzando se va avanzando, ¿no? Pero legislativamente estamos, entre comillas, con una legislación muy abundante, muy dispersa, muy mejorable a la hora de empaquetizarla o de reunirla, pero hay mucha legislación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que en la parte del palo, que sería la legislación, pues no se cumple, simplemente. O sea, es la casa de Tócame Roque, así de claro, hay que decirlo. O sea, no hay investigación, no hay inspección, no hay denuncias, no hay sanción, pues en cualquier otro ámbito pasan otras muchas cosas. En el ámbito no pasa nada. Y esto ya es un gran problema, porque entonces, si existe legislación, pero no se cumple y no se persigue, no para dañar a nadie ni para dañar a una empresa, pero tampoco se busca dañar a una empresa cuando se le exige una seguridad o se le exige el reciclaje de las cosas. Hay avisos, hay formas de actuar, hay formas de plantear, de motivar, pero la realidad es que la parte del palo funciona muy mal. Y en la parte de la zanahoria, pues yo creo que funciona peor. Y estos dos componentes son los que hacen que el impulso de todo esto vaya muy lento, ¿no? Vaya muy lento. La parte de la zanahoria digo que va peor porque en realidad el gran motor, como decíamos antes, para nosotros de todo esto, debería ser el impulso que pueden hacer, por un lado, lógicamente, las compras públicas que antes se han tocado, pero también la empresa privada como motor de desarrollo dentro de todos los ámbitos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en general esto no se ve como un negocio, esto no se ve como un ámbito de oportunidades. Y esto no se ve así por varios motivos. Primero, porque culturalmente se ha presentado siempre esto desde un ámbito de ayudas, de subvenciones, de servicios sociales, de obligación de terceros, no tanto desarrollo de un ámbito empresarial. También porque culturalmente el ámbito en el que se han movido las empresas, en el que nos movemos todos, las propias universidades, recién está redescubriendo todo el tema de la accesibilidad. O sea, hay departamentos en una universidad que a veces tienen un conocimiento exhaustivo de la parte accesible y el departamento de al lado, que puede ser de geografía o de química, no tienen absolutamente ninguna idea de todo ello, ni lo usa, ni lo provoca, ni lo mueve, ni lo promueve.
no hay una forma transversal de llevar todavía esto coordinada en todos los ámbitos, y hablo del universitario, como del empresario, como de la propia administración pública. En todos estos ámbitos hace falta un empuje que tiene que venir mucho más coordinado, uniendo todas estas cosas que comentábamos. Entonces, por eso yo creo que tanto en el palo como en la zanahoria estamos muy cortos, ¿no? Y sobre ambos yo creo que habría que retomar un poco el tema, porque tanto en uno como en otro habría que hacer cosas, ¿no? Y ahí paso un poco a plantear el cambio de perspectivas, ¿no?, que antes se ha comentado de una forma mucho más exhaustiva, más detallada, pero es que estábamos viviendo un espacio cultural de deficiencia, de protección, de tratamientos médicos, de caridad, y todo esto está llevándolo a otro espacio, ¿no?, de personas con derechos, de exigencia de autonomía, de tomadores de decisiones. Hay mucha normativa, antes se ha estado hablando de varias, pero ya no quiero volver a tocarlas, pero habéis visto un recorrido importante, amplio, que se refiere a ellas. Y en ese ámbito de legislación, además, está ocurriendo un ámbito de estructura, de cambio de estructura social tremendo. O sea, no querría que dentro de no sé cuánto tiempo, días o meses o años, de pronto, pues como en la burbuja inmobiliaria, alguien diga que ha habido una burbuja social, que de pronto de dónde han salido tanta gente mayor, o de dónde han salido tantos crónicos, o de dónde ha salido tanto gasto. Y dice, bueno, es que estos los números lo llevan diciendo y detallando años. Pero es que viene el lobo, pero el lobo es que está llegando, ¿no? Y ya estamos en una situación socialmente muy complicada. Los porcentajes de discapacidad a nivel europeo, según el European Accessibility del año 2011, en las edades que, como ahí ven, componen las burbujas de abajo, en la edad pasamos de 54 años, un promedio del 16%, a un 70% en personas de más de 85 años. Y si hablamos de personas de más de 75, un 60%. Y si hablamos de personas de más de 65 años, un 44%. O sea, son unas cifras enormes, enormes. Y estas cifras se corresponden, pues, con datos bastante actuales que empieza a haber, que ya coinciden en el ámbito español, europeo, en Estados Unidos, en el ámbito general, donde al final, a partir de 65 años, el 30-35% de la población tiene alguna discapacidad. Pero la discapacidad, la dependencia, la diversidad, la necesidad de que los grupos estén también conectados, que tengan información, que tengan datos, son grupos que también corresponden a los niños, que también corresponden a los mayores, que también corresponden a las discapacidades temporales, que también corresponden a... O sea, el ámbito es muy amplio, ¿no? Y no está siempre contemplado así. Y luego tampoco está contemplado eso de que todos nos hacemos mayores. O sea, todos. Los que estamos aquí, el que no se lo crea, dentro de unos años, pues lo irá descubriendo, ¿no? Pero al final todos vamos camino de tener ciertas discapacidades, si es que no las tenemos ya, que probablemente las tenemos, porque todos siempre nos planteamos la discapacidad en base a la media, ¿no? La media no corre como Usain Bolt. Si que la media corriera como Usain Bolt, todos los demás seríamos discapacitados. Pero a muchos ya les cuesta cruzar, o nos cuesta cruzar el semáforo en avenidas muy grandes, ¿no?, en espacios muy grandes. No están pensadas para ir a un paso muy lento, ¿no? A veces cuesta, tienes que volver. Yo he visto a señoras en el Paseo de Castellana de Madrid que, habiendo avanzado un cuarto de camino, tienen que echar marcha atrás porque no llegan a la mitad. Y se piensan 30 veces a ver en qué momento pueden empezar a cruzar nuevamente, porque no llegan. Se ha hecho un esfuerzo, se han temporizado nuevamente esos espacios, pero como que nadie caía en eso, ¿no? Eso no se contemplaba. La realidad es que la población también envejece. Es una realidad que ya sabíamos, pero que no la habíamos sumado, y a la hora de sumarla es una situación bastante compleja. En España tenemos, además, yo hasta hace años decía que teníamos la ventaja, pero ya muchas veces al hablar con la administración pública parece que es una desgracia, ¿no?, que vivimos muchos años, ¿no? Entonces, vivimos muchos años, muchos más que en otros sitios, y esto empieza a ser ya no una ventaja, empieza a ser un problema. Ahora, como vivimos muchos años, pues resulta que nos venden pues que hay muchos crónicos. Pues ¿cómo no va a haber crónicos? Pues nos hacemos mayores. Que hay muchas pensiones, pues ¿cómo no va a haber pensiones? Pues hay muchos mayores. Dice, claro, se resuelve todo esto de una manera muy fácil, ¿no? Si nos morimos todos a los 50, pues entonces ya no hay problema, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia.
Pero claro, lo que buscamos es que se den soluciones a estos retos sociales que son conocidos, que están viniendo, que están marcados, que no son pautas que aparezcan en un año, sino son pautas que vienen de la natalidad, de la mortalidad, de la sanidad, de muchas cosas, de la sanidad, de la higiene, y que son números que nos van dando pistas muy importantes para tomar soluciones, ¿no? El caso es que si nos centramos en algunos aspectos para detallar el trabajo, los servicios, las actuaciones que hay, quiero tocar un tema nada más puntual, que está muy de moda, que es muy de moda porque también vuelvo a lo de antes, claro, nos hacemos viejos, entonces, y somos muchos. Pues el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer, hay 35,6 millones de personas con algún tipo de demencia, y el Alzheimer representa entre el 60 y el 80%, ¿no?, de los casos. Hay un nuevo caso cada 4 segundos, ¿no? 7,7 millones de enfermos de demencia al año en el mundo, nuevos. Y está previsto que casi se duplique cada 20 años. Estamos hablando de cifras ya de 65 millones para el 2030, de 115 millones para el 2050. Y además, aquí no lo especifica, pero quiero decirles que como va muy relacionado con la edad y con el envejecimiento, y el envejecimiento va muy relacionado con la economía y con el avance, una parte muy importante de esta no está tan distribuida como creemos en el mundo. Es una parte muy importante de toda esta cifra, pues está en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Australia. Y pues ahí hay un dato, que es más de 7 millones de personas están afectadas solamente en Europa, ¿no?, un tipo de demencia. Pero es que en España, por ir centrando el tiro, hay más de 600.000 pacientes diagnosticados. Más de 600.000 pacientes diagnosticados. Se supone que hay más de 800.000, pero estamos hablando ya de más de 600.000 diagnosticados. El número es tremendo, pero además de ser tremendo, nuevamente, para bien o para mal, ya no sé cómo decirlo, las personas con Alzheimer viven bastantes años. O sea, tienen una media de supervivencia de 15 años. Dice, vuelvo un poco a lo de antes, dice, es que además vivimos años, ¿no? Y son enfermedades que hay que tratar durante muchos años. Y quería aportar algunos datos más, ¿no? Y es que el 60% de esa población vive en pueblos de menos de 5.000 habitantes. Es muy probable que muy lejos de cualquier centro de atención y de servicios más o menos correcto. Y añado un dato interesante, y es que los cuidadores de enfermos, sean profesionales o no profesionales, dedican una media de casi 7 horas al día, los 7 días de la semana, para atender a estas personas. Estamos hablando que nada más en el ámbito del Alzheimer y nada más en España se están dedicando aproximadamente 7 por 600.000, pues 4.200.000 horas al día. 4.200.000 horas al día, solamente para atender a las personas con Alzheimer. Digo, puesto que vamos a hablar del tema también de recortes, de presupuestos, de mejora fiscal, pues todos estos son datos muy importantes, porque son muy grandes para también tenerlos en cuenta, en ver de qué forma se resuelven. Y obviamente vuelvo a lo de antes, no lo hagamos quitándonos de en medio, ni quitándonos nosotros del medio porque vivimos más de 50. O sea, hagámoslo resolviendo que vamos a vivir 70, 80, 90 y ojalá 100, ¿no? De este ámbito quiero apuntar que 3 horas y media se destinan a supervisar y a vigilar, no a rehabilitar, alimentar, cuidar, higiene, etcétera. No, simplemente a vigilar. Con lo cual estamos hablando de millones de horas que podrían estar atendidas seguramente con sistemas tecnológicos, que los hay. Pero no se atiende esto, ni estas peticiones, en todos los casos, ¿no? No quiero tocar más ese tema, pero lo que quería un poco es llamar la atención sobre cómo solo sobre un ámbito muy concreto puede haber una enorme cantidad de horas de trabajo, de servicios y de posibilidades de actuar tanto para también mejorar el servicio y la eficiencia, como para generar oportunidades empresariales. Porque a mí me gustaría hablar en el ámbito ese del palo y la zanahoria, pues hemos comentado en el ámbito del palo toda la legislación y todo lo que hay que cumplir, y apuntábamos antes la opción de incluso promover que entre los criterios de concesión de una oferta o de puntuación de una oferta se contemplen directamente las mejoras de accesibilidad que se quieran plantear,
Eso es gratis, eso es fácil y esto lo pueden hacer desde hoy mismo cualquier concurso sin necesidad de ningún reglamento ni legislación. Es una cuestión de conocimiento y que la mesa de contratación así lo disponga o el que la licitación, que el licitador lo ponga en sus pliegos desde el inicio. Pero al amparo de todo esto, yo reclamo que ese palo solo puede venir de una exigencia de cumplimiento de la ley. Mejoremos la ley, pero hay que exigir que se cumpla la ley. La que sea, hay que exigir que se cumpla. Esta también. Y en ese ámbito, pues tanto desde el CERMI como desde la Fundación 11, como desde otros ámbitos, pues se está peleando para que esto ocurra. Pero yo creo que es un mensaje que hay que decir cada vez más claro y en todos los ámbitos, que no sé qué espera la Administración Pública para hacer que esto se cumpla. Así de claro. O sea, y hay que reclamarlo y hay que plantearlo de forma racional, pero sin cerrar empresas, pero hay que plantearlo y hay que hacer que se cumpla. Pero en el ámbito de la zanahoria me voy a detener un poco más, que es un poco en lo que va a ir parte de la exposición ahora, porque creo que es muy importante intentar no embaucar, sino invitar a que la empresa entre en este ámbito de actuación de tecnología accesible, con la idea de que la impulse, en vez de impulsarla entre 1, 2, 15, 20, 30, los oyentes, los de streaming, los que estamos en muchos eventos, los que estamos en este espacio, que también lo hagan las miles de empresas que hay fuera, las multinacionales, los emprendedores. Ese es un motor tremendo y tenemos que convencerlo y no lo vamos a convencer únicamente con espacios de bondad. La empresa, yo cuando muchas veces me plantean el tema de RSC, de todas estas cosas, que es muy interesante, es muy bueno y muy de agradecer, pero me da la sensación que en un momento determinado hay un consejo en esa empresa imaginada, donde va a haber 100 personas alrededor de una mesa para opinar, le van a dar un tiempo determinado a cada una de ellas y una de ellas va a hablar en favor del RSC y de todos estos ámbitos. Y luego van a hablar 99 de todo lo demás. Claro, eso se diluye mucho. O sea, a mí me gustaría que las otras 99 hablaran también de todo esto. Y para eso tienen que ver todo esto como un ámbito también, como un espacio de actuación de oportunidad de negocio. Y ahí es donde yo quiero entrar. En principio, el entorno está cambiando. Decíamos, hay una concienciación social muy diferente. Hay una convergencia y homogenización en el entendimiento de lo que hablamos antes de las personas con discapacidad, de los reglamentos, de las legislaciones. Hay iniciativas legislativas que obligan ya a hacer cosas. Y hay un crecimiento de la población de una estructura social que está modificando la pirámide en España. Todo esto es un entorno que hay que tener muy en cuenta porque está cambiando el juego, están cambiando las reglas del juego. Y esto es una oportunidad de desarrollo también para las empresas, para los sectores que quieran estar enfocados a las personas con discapacidad. Hay un conjunto de oportunidades que hay que aprovechar. Son nuevos entornos y nuevos espacios. Y aquí nosotros hemos estado haciendo 2 informes intentando estudiar la competencia por cada una de las clases o categorías de productos, servicios y TIC accesibles que hay en el mercado, los grados de diversificación y especialización de las empresas, los nichos de mercado, tanto dentro como fuera de España, y hemos estado intentando que todo esto sea realizado con datos que sean validables, es decir, que se utilicen datos comparables con parámetros comunes y con la existencia de estándares internacionales, ¿no? Después de analizar la forma posible de clasificar para homogeneizar estos criterios, que lo hemos hecho pues, en base a según la discapacidad solvental, según el proceso de puesta a disposición del producto o servicio, según la tecnología sobre la cual se basa, pues finalmente nos hemos apoyado en los productos de apoyo con discapacidad y en las ISOs, que tienen ya, incluso también a nivel de ENOR, tienen toda una asociación, ¿no? Y concretamente la oferta que hemos analizado es la que se corresponde con la ISO 1999, 2012 y todas las subclases de la ISO 22, que son pues, productos de apoyo para ver, productos de apoyo para audición, productos de apoyo para producción verbal, productos de apoyo para dibujos y escrituras, etcétera, etcétera, de apoyo para cálculo, audiovisual, vídeo, telefonear, en fin, terminales, entradas por ordenadores, comunicaciones, etcétera. Esto lo hemos hecho en 945 empresas, algunas de fuera de España, y hemos agrupado estas empresas según las ISOs que anteriores, estas que comentábamos aquí, trabajaban, y hemos observado que el 76% de las empresas que se dedican en el ámbito de las tecnologías accesibles solo trabajan un grupo ISO de los que decíamos anteriormente, un 13% 2, un 6% 3, un 3% 4 y lo demás pues son muestras muy, muy pequeñas.
La evolución del mercado español no es el de productor, ni el de productor-distribuidor, que va disminuyendo, sino es el de puramente distribuidor. Es decir, aquí se distribuye ampliamente, más del 77% ya en el 2012. En las empresas operadoras, como decíamos, en el sector TIC accesible dentro de España, que es un país eminente distribuidor, pues el 96% son compañías nacionales. Es decir, que somos muy distribuidores, pero la mayoría de las compañías son españolas. Es decir, es un ámbito que si lo reforzamos, además, y crece, es un ámbito de producción interna y de mejora y de evolución de pyme española. Aquí estuvimos analizando la demanda, y dentro del ámbito de la demanda viene por parte de las personas con discapacidad, de las personas mayores, de los cuidadores profesionales, centros de cuidados, de los cuidadores no profesionales, que también requieren servicios y herramientas, de las plataformas de representación, que requieren también ciertos servicios, de la propia administración pública y del público en general, porque como antes decía en la ponencia anterior, que estoy totalmente de acuerdo, y esto es un cambio cultural que hay que imprimir en la empresa, es el no desarrollo para un grupo concreto de un ámbito, de un producto accesible o no accesible. O sea, yo estoy más de acuerdo con otra forma de ver esto, y es la siguiente. Las empresas, entre las empresas que compiten entre sí, requieren tener valores añadidos que impliquen mejoras suficientes para diferenciar su oferta una de otra. Y esto no es fácil. Cuando los productos son evolucionados y pasa el tiempo, al final les habrá pasado a ustedes, si se van a comprar un televisor, pues es que no saben qué televisor comprar, pues es que les enseñan 30 y todos son buenos y todos son bonitos y es que este no tiene LED y este no tiene Smart y este no tiene pero este tiene lo. Es un mundo y la competencia es amplia y es muy difícil de elegir, igual que en cualquier otro ámbito. Pues una necesidad de la empresa es encontrar valores añadidos que efectivamente sean valores y que así se vean desde el ámbito del que adquiere el producto o el servicio. Y aquí yo encuentro que las personas con discapacidad tienen un talento maravilloso. Y es que por requerimientos de exigencia propia y de necesidades propias, se les ocurren, necesitan determinados requisitos que luego finalmente, si son desarrollados o son adquiridos para implicarlos en los productos, en los servicios, encontramos que son realmente valores añadidos muy interesantes para toda la población. Entonces, al revés, no es que se desarrolle un producto específico concreto para un ámbito de discapacidad concreta, sino que en la medida que tenemos información del mundo de la discapacidad con requerimientos, con exigencias, que en esos casos son necesarias para poder comunicarse, para poder tener información, para poder relacionarse, resulta que una vez que son usadas dentro de los productos o servicios, estos tienen un valor añadido muy importante para toda la población, ¿no? El ejemplo yo es que a lo mejor un ciego requiere que un móvil pues le hable, pueda leer los textos, etcétera. Pero es que el otro día un amigo me comentaba que había adquirido un modelo de móvil, que no voy a comentar, pero que son de los que conocemos todos, en la cabeza, pues o los Samsung o los iPhones o los otros, uno de estos, pues que resulta que lo había adquirido no por el peso, no por el tal, no, porque es que le hablaba al WhatsApp, el WhatsApp lo escribía y el WhatsApp lo mandaba y él no tenía que estar tecleando el WhatsApp, ¿no? Entonces, claro que es magnífico. A mí también, cuando me lo dijo, pues a mí me interesa, a ver cómo lo estás haciendo. Sabemos cómo se hace, pero no lo usamos hasta que vemos una forma fácil de hacerlo, y cuando vemos que es fácil de hacerlo, ninguno queremos estar tecleando en una pantalla de 2 centímetros, que nos confunde, que nos cambia, que siempre estamos cometiendo errores con las teclas, sino que lo ideal, efectivamente, pues es hablarle al móvil y decirle, oye, pues mira, vamos a mandar un WhatsApp, mándaselo a Elena y que diga tal, envía, y ya lo ha hecho. Y si eso lo hace bien y nos damos cuenta que lo hace bien, ya no querremos escribir nunca un WhatsApp. Bueno, esto que para nosotros es una opción, es un valor añadido, simplemente resulta que viene de la exigencia, de la necesidad de otros colectivos que lo requieren. En Barcelona, esto lo cuento en varios sitios, yo estaba con unos amigos ciegos y era una pareja ciega ambas, y me decían, dice, pues fíjate, todo el otro día estábamos en la Rambla, estábamos aquí en la esquina y de pronto nos dice uno, nos da un golpe en el hombro
Dice, oiga, ¿pero ustedes que se quieren matar o qué? Dice, ¿pero qué es lo que pasa? Dice, pues a ver, que es que se ha tenido que frenar el coche delante suyo y casi se van a meter en el coche. Dice, pero si no he oído ningún coche. Dice, no, que es un coche eléctrico. Ah, es un coche, claro. Dice, y a partir de ahí, el colectivo de ciegos, pues, está luchando porque eso tenga soluciones y ha hablado con los fabricantes, están buscando soluciones, pero claro, esto es un valor añadido, pues claro que lo es, ¿no? Porque yo recuerdo que antes jugaba en las calles al fútbol y de pronto cuando oíamos un camión, oíamos un coche, oíamos un ruido, recogíamos el balón, nos apartábamos a la acera, los coches pasaban y volvíamos otra vez a seguir jugando. En el mundo no va a pasar eso. Van a estar los niños jugando en las calles y van a pasar los coches a 60, 80, aunque les digan que a 40, sin enterarnos, en silencio. Iremos con los iPhone puestos y tampoco los escucharemos. Seremos más duros de oído por la edad y tampoco los escucharemos. O simplemente estaremos distraídos y cuando pongamos el pie en un sitio pasará algo absolutamente inmediato como una flecha, del cual no tendremos ninguna noción, porque no hace el ruido natural de la carcasa, del coche, del rodamiento, lo que sea. Claro, estos son informaciones constantemente que llegan de ámbitos de discapacidad que tienen visiones de las cosas, perspectivas cruzadas, distintas a las que tienen otras personas y que son muy enriquecedoras porque permiten generar valor añadido, incorporar nuevos servicios, nuevas soluciones, enriquecerlas y que esto esté a disposición de toda la población. Y esto sí que es un gran negocio. Porque en vez de pensar en que por cómo voy a desarrollar yo un móvil para 15 personas, si me planteo desarrollar un móvil para 100 millones de personas, pero con valores adicionales que no se me ocurren habitualmente y que me los está proporcionando distintos colectivos, pues yo sí que veo ahí, creo en el talento de muchas personas con discapacidad que nos lo están ofreciendo gratuitamente. Esto era un paréntesis, pero en realidad a lo que vamos un poco es que es muy importante la perspectiva también en el ámbito empresarial de que la demanda no debe ir reflejada, la oferta no debe ir reflejada a un ámbito muy concreto porque tengan soluciones con discapacidad o de mayor accesibilidad, sino la oferta debe ir siempre dirigida al ámbito global. Lo que pasa es que debe incorporar soluciones accesibles. Aquí, de alguna manera, toco distintos tamaños y volúmenes pues, para hacernos un poco idea de lo que significa esta posible demanda que hablábamos aquí, ¿no? De personas mayores, hemos hablado antes, de cuidadores no profesionales, profesionales. En España hay más de 171.000 cuidadores no profesionales, ¿no? Y en residencias, pues 322.000 plazas. Y el número potencial de compradores de la Administración, ya se ha dado antes algunas cifras, el 17% de las compras públicas son TIC, pero hay más de 500 compradores, ¿no? Hay más de 500 compradores en tecnología dentro de la Administración. Hay muchos más, potenciales hay muchísimos, porque si cuentan la Administración General del Estado con todos los ministerios que tiene, todos compran. Las comunidades autónomas, 17 con todas las consejerías, compran. Y luego, pues entre 8.000 y 10.000 municipios que también compran. Y si suman cabildos, entidades locales, entidades autónomas, empresas públicas, bueno, pues estamos cerca de los 10.000 compradores potenciales. Ahora, el número importante, pues entre 500 y 600 entidades son las que finalmente hacen la compra de todo esto. Además, una parte importante en la tecnología. En tecnología hemos hecho un informe que contamos con datos de las compras públicas en el ámbito de lo que podían ser filtradas por accesibilidad, ¿no? Con un filtro que implica qué compras TIC están siendo del ámbito accesible y qué compras TIC no lo están siendo, ¿no? Y en ese grupo de compras, en el año 2011, el 72% se referían a servicios. Un 15% a hardware, un 11% a software y un 2% a otros. Es decir, una parte muy importante son servicios, ¿no? Al final dices, ¿y qué cosas hay? ¿Qué se exige en esta demanda de este ámbito de la accesibilidad? Pues se exige accesibilidad en la web, como se decía y como lo hemos visto mucho, pero también la adecuación del entorno laboral, el acceso a la educación, mecanismos de participación pública y política,
mayor información sobre el catálogo de productos y servicios de las tecnologías accesibles, aplicación de nuevas tecnologías para distintas discapacidades, nuevas formas de servicio de atención domiciliario, apoyo en los cuidados diarios, necesidades asistenciales, acompañamiento, modelos y sistemas avanzados de teleasistencia y telemedicina, proporcionar facilidad de acceso y nuevos sistemas para rehabilitación, tanto de viviendas adaptadas a las personas con discapacidad, servicios de compras online, avisos en caso de emergencia, formación para el aprendizaje de formas de comunicación y prevención del aislamiento de las personas con discapacidad, formación especializada para cuidadores profesionales, programas de formación destinados a jóvenes y adultos para concienciar, acceso a sistemas de voluntariado adaptado, servicios tecnológicos con contenidos multimedia, servicios audiovisuales adaptados a este colectivo, conciencia de aislamiento y necesidad de relación y de afecto, uso de redes sociales, comunicación con las administraciones públicas. Todos estos ámbitos son ámbitos de demanda. Luego, en todos estos ámbitos hay espacios para generar servicios, para generar infraestructuras, para generar mayor eficiencia, para generar ahorros también para la administración pública, y todo esto son ámbitos donde se construye y donde alguien compra y donde la empresa puede generar productos, servicios y un espacio de desarrollo de negocio, de evolución de negocio. Y si hablamos del gasto, pues ya sabemos que el gasto medio de las personas con discapacidad pues es un 25% mayor que la población general. Hay comunidades que tienen un mayor gasto, otras tienen menos, pero las aproximaciones que hemos hecho de distinta forma, tanto calculando que del gasto total de los hogares con personas con discapacidad estén en el entorno de los 3.300 millones de euros, hablamos de tecnología, dentro del ámbito de la tecnología, y que el porcentaje de gasto, solución del potencial TIC accesible que nosotros hemos visto, y bueno, el que hay en la propia, nosotros nos ha salido unas cifras similares, pero en la encuesta de discapacidad y autonomía personal de dependencia del 2008, así ya lo decía también, se centra en el 40%, estaríamos hablando que con una forma de aproximarnos una cifra muy posible serían 1.320 millones de euros de tecnologías accesibles en hogares. Pero también, si hacemos otra aproximación, y es que si planteamos que el gasto total TIC se sabe que en hogares es de 13.448 millones de euros, y sabemos que el porcentaje de población con discapacidad está entre el 9 y el 15% de la población, pues podemos plantear que aproximadamente el gasto potencial total de TIC accesible en hogares con una persona con discapacidad estaría entre los 1.200 y los 2.015 millones. Nuevamente la cifra coincide con la anterior de 1.300 y pico. O sea que podemos casi asegurar que más de 1.300 millones de euros corresponden a la cuantificación de compra necesaria de tecnología accesible en el ámbito de la discapacidad. Y esto es un volumen de mercado muy importante. Muy importante. Pero, bueno, saber que la empresa esto no lo tiene tan descubierto, entonces hay muchísimas soluciones intermedias, hay muchos parches, hay muchas chapuzas, hay muchos servicios sin resolver, no hay solución de atención resueltos con esta pirámide poblacional nueva que tenemos. La información que se aporta en el ámbito de la dependencia y los mayores para el desarrollo de soluciones generan nuevos servicios, nuevos productos, que por su usabilidad luego todos queremos, como decíamos antes. Son productos originales y creativos y el mercado inclusivo es muchísimo mayor. Las nuevas generaciones de mayores han convivido con la realidad TIC y serán demandantes de soluciones. Esto es importante. Nunca ha habido personas torpes, sino soluciones complejas y mal resueltas. La culpa no es de las personas, sino de que las soluciones no están adecuadas a esas personas. Pero es importante pensar que todos los días mueren personas y todos los días se hacen mayores otras personas y cada vez van llegando más generaciones de personas a esa supuesta edad avanzada que también son digitales, que no han nacido en un ámbito sin televisión, sino que han nacido en ámbitos donde ya la informática ha sido una realidad y acabarán llegando generaciones pues que nacieron en una cultura absolutamente digital y generaciones también con una estructura social que todavía no la estamos detectando en ese ámbito, pero de matrimonios también homosexuales y de matrimonios sin hijos y de ese escenario social que lo entendemos perfectamente entre los 30, 35, 55, pero que no lo estamos vislumbrando dentro del ámbito de los 80 años.
pero que va a ser el mismo, ¿no? O sea, eso se está moviendo, y esa estructura social es una estructura social nueva, ¿no? Con unas oportunidades de servicios, de requerimiento, de demanda, de necesidades, diferente a las que habían, ¿no? Y exigencias también, ¿no? Y derechos. Y luego, bueno, pues esto también es un ámbito de desarrollo empresarial para exportación, tanto en el ámbito europeo como en el iberoamericano, ¿no? España es pobre, pero no es tonta. O sea, España es líder en muchos ámbitos. Y también hay que decirlo, porque como todos los días las noticias lo único que indican es lo mal que hacemos muchísimas cosas, pues a mí también me gusta soltar un poquito de optimismo, ¿no? En todo esto. Y hay que decir que España también, aparte de ser quizás líder en déficit fiscal en estos momentos, pues también somos líderes en conocimiento de muchas cosas y líderes en innovación y en desarrollo y en posibilidad de exportación de muchos estos ámbitos. Y los que estamos en este trabajo lo vemos todos los días cuando muchas entidades importantes del exterior piden información, piden asesoramiento, piden consultas, se comunican con nosotros, con distintas entidades del ámbito español, para solicitar ayuda, para solicitar colaboración, para poder desarrollar esto que aquí en España ya lleva varios años en algunos ámbitos, en otros países, ¿no? Quizás aquí nos falta ese impulso un poco anglosajón de mucho de lo que decimos llevarlo a cabo, pero tenemos un avance importante en el espacio asociativo, en el ámbito de entidades como la Fundación 11, que no son fáciles de clonar o repetir en otros espacios y que aquí tenemos. Entidades como el CERMIC, con una capacidad de aglutinar pues, a un número de asociaciones tan importante, más de 6.000 o 7.000. Todo esto no es fácil de encontrar fuera y muchas veces también nos preguntan cómo ha ocurrido todo esto, así como ese conocimiento que está ocurriendo aquí de intentar trasladar al ámbito de las ciudades digitales, al ámbito de la cadena de accesibilidad, pues todo este espacio de mejoras accesibles, ¿no? Pero me gustaría tocar un poco la administración pública y la parte de la administración pública me gustaría tocarla desde el ámbito de la realidad que vivimos, ¿no? Porque también querría decir algunas cosas aquí. Y bueno, pues por un lado plantear que a pesar de que las cosas bien no están mal, pero el país también camina, ¿no? Y el país requiere de seguir caminando. Y entre otras cosas, bueno, hay una ley, es una ley orgánica, el 2 del 2012, es bastante reciente, la famosa Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que lo que busca es garantizar esa sostenibilidad que tanto nos preocupa y la confianza en el mercado y el compromiso con la Unión Europea, que no siempre sabemos cuál es el total del compromiso, ¿no? Pero bueno, parece que nos vamos poco a poco lo vamos conociendo, pero la realidad es que hay una situación, un contexto, donde también ocurren cosas y a pesar de estar en este espacio, donde el déficit, como ven, pues es tremendamente negativo, aunque bueno, pues parece ser que cada vez menos negativo, pero sigue siendo negativo. Hay planes, como el Plan Mejora, 2012-2015, pues que buscan cosas, ¿no? Entre ellos el reto de una administración moderna. Y bueno, tienen unos hitos, quieren racionalizar las infraestructuras y para ello quieren reducir un 50% las infraestructuras tecnológicas, promocionar el emprendimiento por medios electrónicos. Bueno, hay una serie, el Plan Mejora 2012-15, esto es un resumen, pero hay un espacio ahí de actuaciones, de mejoras, de quitar papel, de mejorar las cargas administrativas, mejorar la eficiencia, etcétera. Y bueno, pues hay un doble reto ahí, que es por un lado reducir el déficit mediante la inversión en tecnologías accesibles. Nosotros creemos que se puede hacer, se puede mejorar también, y mejorar la administración, ¿no? Y esto también mediante la inversión en tecnologías accesibles. Creemos que es posible llevar a cabo mejoras en la administración pública, cumpliendo además con las exigencias de ese plan estratégico de mejora que es reciente y está incorporado. Y para ello, pues habría que hablar de qué forma influyen las tecnologías accesibles. Y como esto es un tema muy etéreo y muy largo y muy complejo de estar desmenuzando, queremos dar unos ejemplos pues, en ámbitos muy grandes y muy importantes, como son sanidad, donde podríamos decir bueno, pues que en España los expertos calculan que las enfermedades crónicas absorben el 70% del gasto sanitario. Esto es una parte importantísima del gasto sanitario, es el 70%, ¿no? Y estamos hablando, bueno, en Estados Unidos también
más de 5 enfermedades crónicas son responsables del 80%. O sea, que son unas cifras que son más o menos mundiales. Y con estos datos quiero poner un ejemplo concreto. En telemedicina, y un caso concreto, una compañía, Telemedcare, pero pueden ser cualquier otra, pero de esta tenemos datos a través de EULE en este caso, pues consiste en un sistema de monitorizar pacientes que permite realizar un seguimiento y un control, ¿no?, de enfermos crónicos de diabetes, de obesidad y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, concretamente de este ámbito. Bien, bueno, pues en este ámbito la reducción en visitas al médico al estar monitorizados ha sido un 50%. Las visitas a urgencias han disminuido un 73%. Las visitas a enfermería un 9%, los días de ingreso un 62% y las consultas telefónicas un 52%. Esto está queriéndonos decir que el ahorro estimado por paciente es de 1.098 euros. Es decir, estos son datos concretos, esto no son historias. Estamos hablando que la aplicación en un ámbito muy concreto de monitorización ha generado casi 1.100 euros por paciente. Contemos los pacientes que hay y veamos el nivel de ahorro posible. Es decir, estos también son medidas para mejorar el déficit y, sin embargo, se hacen mejorando la accesibilidad, haciendo inversión en tecnologías accesibles y actuando de una manera también adicional a la del recorte presupuestario. ¿El reducir presupuesto? Sí, pues es necesario reducir, pero esto también tiene un impacto importante en el socioeconómico y genera destrucción de empleo y tiene también unos problemas importantes. Invertir en TICs accesibles genera beneficios de distinto ámbito, impulsa la creación de negocio, etcétera. Pero a mí me gustaría, un poco como finalización de la ponencia, hacerles lectura de una reflexión corta, pero creo que un poco que resume bastante las posibilidades y que resume un poco bastante todo lo que estamos comentando de las tecnologías y la accesibilidad. Y diría pues que invertir en productos y servicios tecnológicos no es un gasto, sino una inversión, como podemos ver, que además de aportar servicios generan un retorno económico, tanto para la Administración como para los ciudadanos y las empresas. La difícil situación en la que se encuentra el país nos ofrece un análisis pues nada favorable, ¿no?, económico, y la evolución de los principales indicadores pues son negativos desde hace tiempo. Pero a raíz de esta situación, el déficit público, que ha aumentado considerablemente, está motivando que las administraciones públicas se vean obligadas a reducir sus partidas presupuestarias para intentar ajustar la balanza económica y eliminar al máximo el déficit, ¿no?, del Estado. En el momento pues hay que tomar duras decisiones sobre la limitación de las partidas presupuestarias, pero no conviene olvidar que se pueden decidir qué partidas presupuestarias limitar y también se puede decidir hacer inversiones que mejoren la fiscalidad. Y en ese ámbito nosotros planteamos que más allá de reducir únicamente, invertir en tecnologías accesibles mejora la productividad también de los trabajadores, mejora la calidad de vida de los pacientes y mejora la eficiencia. Las tecnologías accesibles son absolutamente esenciales en los ámbitos más importantes de gasto. Hablamos de sanidad, de educación, de empleo y también en categorías absolutamente transversales, como son la administración electrónica y toda la transformación que antes también comentaban en la ponencia anterior, de esa transformación de municipios tradicionales a ciudades inteligentes. Vamos a ver qué inteligentes son, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí quería decir de forma clara y alta, que existen también vías alternativas, al menos complementarias por lo menos, para reducir el déficit fiscal a las conocidas reducciones presupuestarias mediante el uso de tecnologías accesibles y que además de retorno de inversión obtenido, que también se lo tiene, para empresas y para otros, produce servicios de ventajas como la generación de empleo ante la destrucción de empleo que tenemos. Esto genera empleo, la mejora de servicios, no el empeoramiento, el desarrollo empresarial, que es muy necesario, y en general la sostenibilidad de todo el sistema, de forma accesible para todos. Y todo esto, quería decirles, pues que no es teoría, ¿no?, es demostrable. Así que con esto termino. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Juan Luis, si no sé, vamos con un poco de retraso, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Bueno, parece que ya estamos un poco... Bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño descanso. En el descanso van a estar también ahí en la sala de exposiciones a vuestra disposición para explicaros de la Fundación 11 y de la Universidad de Burgos. Tienen ahí expuesto diverso material que os pueden explicar a quien esté dispuesto, quien quiera pasar por allí. Y luego ya, pues hacia las 12:20 o así, continuamos con la mesa redonda, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego.